La noche en que Juan Isidro Jiménez entendió que la política no era un salón, sino una emboscada, no hubo discursos ni aplausos, hubo un silencio espeso, de esos que se pegan a la piel. Afuera, el país parecía el mismo. Calles polvorientas, faroles temblando, voces que se apagaban temprano. Pero por dentro, algo se había roto para siempre. La idea de que bastaba con ser decente para sobrevivir. En la República Dominicana del siglo XIX, la decencia era una diana pintada en la espalda. Nació el 14 de octubre de 1846, en una isla donde el calendario se medía por sobresaltos. La independencia era reciente. La memoria de la ocupación haitiana aún ardía, y el Estado era una criatura frágil, con huesos de papel. Juan Isidro Jiménez creció viendo cómo los hombres cambiaban de bando con la misma rapidez con la que cambiaba el viento en el puerto. En ese mundo, la palabra mañana no era promesa, era amenaza. Su familia no era de las que se escondían en la sombra. Había comercio, había trato con el exterior, había una mirada puesta más allá del horizonte inmediato. Y eso, en un país que se debatía entre caudillos, pronunciamientos y urgencias, era casi una provocación. Desde joven, Jiménez se movió entre números, mercancías y rutas. Aprendió a leer el pulso de la economía, como quien aprende a leer el mar. Por señales pequeñas, por cambios de color, por el modo en que se tensan las cuerdas. Mientras otros se entrenaban para mandar con fusiles, él se entrenaba para sostener con cuentas. Pero la República Dominicana no dejaba a nadie vivir en paz demasiado tiempo. La política se filtraba por las rendijas de la vida cotidiana. Un impuesto, un bloqueo, un cambio de gobierno, una nueva revolución que prometía orden y traía otra lista de enemigos. Jiménez, que parecía destinado a una vida de negocios, fue empujado hacia el centro del huracán por una fuerza que no se veía, pero se sentía: la necesidad de estabilidad, y esa necesidad, en su caso, no era abstracta, era concreta, casi física. Era el miedo a que el país se deshiciera en manos de quienes confundían el poder con el botín. En la segunda mitad del siglo XIX, el nombre que dominaba el paisaje era Ulises Euro. Lilis. No era solo un presidente, era un sistema, un hombre que entendió que el control no se ejercía únicamente con soldados, sino con deudas, favores, amenazas y una red de lealtades compradas. Su gobierno se extendió como una sombra larga. Para muchos era el precio de la paz, para otros era una jaula. Y para Jiménez, que empezaba a asomar en la vida pública, era el gran muro contra el que tarde o temprano habría que chocar. Antes de que ese choque se volviera inevitable, Jiménez se hizo un nombre como hombre de orden, de administración, de solvencia. En un país donde la improvisación era casi una tradición, él representaba lo contrario: método. Y el método, en tiempos de caudillos, puede ser más subversivo que un grito, porque el método no se arrodilla ante el capricho. El método exige reglas, y las reglas son enemigas naturales del poder personal. Su entrada en la política no fue un salto teatral, sino un deslizamiento inevitable. Primero, la cercanía con círculos de influencia. Luego, responsabilidades que parecían técnicas y terminaban siendo políticas. Después, la certeza de que no bastaba con quejarse desde afuera. En la República Dominicana de entonces, el que no se metía en política terminaba siendo víctima de ella. Y Jiménez, que había aprendido a medir riesgos, entendió que el mayor riesgo era quedarse quieto. Mientras tanto, el país acumulaba tensiones como una cuerda estirada al límite. La economía dependía de equilibrios frágiles. El Estado se financiaba con préstamos y compromisos. La autoridad se sostenía con una mezcla de miedo y conveniencia. Y en el centro, Lilis, que parecía invencible, había algo hipnótico en su permanencia. Como si el país hubiera aceptado que no existía alternativa. Pero las alternativas no siempre nacen como banderas. A veces nacen como cansancio. Jiménez empezó a ser visto como una posibilidad distinta, no por carisma militar, no por promesas incendiarias, sino por una idea peligrosa: que el país podía ser gobernado sin convertirlo en un campo de batalla permanente. Esa idea, en un entorno acostumbrado a la fuerza, sonaba casi ingenua, y sin embargo, precisamente por eso, atraía, porque la gente estaba agotada, porque el comercio necesitaba respirar, porque las familias querían dormir sin sobresaltos, porque la paz de Lilis tenía un precio que se pagaba en silencio. Pero acercarse a la política real era acercarse a un animal que muerde. Jiménez lo fue descubriendo en pequeñas escenas. Reuniones donde una frase mal dicha podía convertirse en sentencia.
alianzas que duraban lo que duraba una conveniencia, rumores que se propagaban como pólvora. En ese mundo, la reputación era una moneda y también una cuerda al cuello. Y él, que venía del terreno de los contratos y las cuentas, tuvo que aprender el idioma de las miradas y las amenazas veladas. El conflicto central de su vida empezó a dibujarse con nitidez. No era solo una disputa por cargos, era un choque entre dos formas de entender el país. De un lado, el régimen de Lilis, con su maquinaria de control, su capacidad de aplastar disidencias y su habilidad para convertir la política en un tablero donde él movía todas las piezas. Del otro, una corriente que buscaba abrir espacio a un gobierno menos personalista, más institucional, más previsible. Jiménez se fue convirtiendo, casi sin quererlo, en uno de los rostros de esa corriente. Y entonces llegó el detalle que cambia el tono de una vida. El tiempo empezó a cerrarse, no como una metáfora, sino como una cuenta regresiva real. Porque en la República Dominicana de finales del siglo XIX, cuando un hombre empezaba a ser visto como alternativa, también empezaba a ser visto como amenaza. Y las amenazas, en ese sistema, no se discutían, se neutralizaban. La pregunta ya no era si habría choque, sino cuándo. Y el cuándo podía ser brutalmente corto. En los pasillos del poder, el aire se volvía más denso. Las lealtades se probaban con gestos mínimos. Un saludo que faltaba, una invitación que no llegaba, un periódico que insinuaba, un emisario que preguntaba demasiado. Jiménez, que había construido su vida sobre la idea de que la estabilidad se podía negociar, empezó a entender que había fuerzas que no negociaban, solo esperaban el momento de cerrar el puño. Aún así, siguió avanzando. No por temeridad, sino por una mezcla de convicción y cálculo. Sabía que el país necesitaba una salida. Sabía que el régimen no era eterno, aunque pareciera, y sabía algo más. Que cuando un sistema se sostiene demasiado tiempo por la fuerza, termina acumulando enemigos incluso entre quienes lo sostienen. La historia dominicana estaba llena de giros repentinos, de caídas que parecían imposibles hasta el día anterior. La pregunta era si él estaría vivo, políticamente vivo, y quizá literalmente vivo, cuando ese giro llegara. En ese tramo, su figura se fue consolidando. No era el caudillo clásico, no era el hombre de la montonera, era el civil que hablaba de administración, de finanzas, de orden, y eso lo hacía doblemente peligroso para un régimen que se justificaba diciendo que sin mano dura el país se desmoronaba. Si un civil podía gobernar, entonces el mito del Salvador armado se venía abajo. Y los mitos, cuando se tambalean, provocan pánico. La tensión se sentía en la calle, aunque la gente no supiera nombrarla. Se sentía en el modo en que se hablaba en voz baja, en la forma en que los comerciantes miraban el horizonte con preocupación, en la manera en que los hombres discutían política como quien discute el clima, con resignación, pero sin poder dejar de hacerlo. Jiménez, en medio de ese murmullo, era un nombre que empezaba a circular con una mezcla de esperanza y temor. Esperanza, porque representaba una salida; temor, porque en ese país las salidas solían abrirse con sangre. Y entonces, como ocurre en las historias donde el poder se cree eterno, el destino empezó a moverse con pasos rápidos. El régimen de Lilis, sostenido por una red de control y por una economía atada con nudos, comenzó a mostrar grietas. No eran grietas visibles desde lejos, pero estaban ahí. Tensiones internas, descontentos acumulados, enemigos que ya no se conformaban con esperar. Jiménez, que había aprendido a leer señales, las vio y supo que el tiempo de la prudencia estaba llegando a su límite. La cuenta regresiva no la marcaba un reloj en la pared, la marcaban los rumores, la marcaban las miradas, la marcaba la sensación de que el país estaba a punto de cambiar de golpe, como cambia el mar antes de una tormenta. Y en ese instante, Jiménez tuvo que tomar una decisión que define a los hombres: seguir siendo un espectador inteligente o convertirse en protagonista de un país que no perdona a los protagonistas. Eligió lo segundo, no con un gesto heroico, sino con la frialdad de quien entiende que la historia no espera. Y al hacerlo, se colocó frente a frente con el poder más temido de su tiempo, frente a un sistema que no solo gobernaba, vigilaba, frente a un hombre que no solo mandaba, sobrevivía, frente a Lilis. Lo que Jiménez aún no podía saber, o quizás sí, en el fondo, era que el país estaba a punto de entrar en una fase donde las biografías se escriben a golpes, que la caída de un régimen no trae automáticamente la paz, sino un vacío, y que en los vacíos, los hombres como él, los civiles, los administradores, los que creen en el orden, tienen que demostrar si su orden puede resistir cuando el suelo tiembla. La tormenta se acercaba.
Y con ella, la pregunta más cruel. ¿Cuánto tiempo puede durar un hombre decente en un mundo diseñado para devorarlo? El día que cayó Ulises Euró, Lilis, la isla no sonó a libertad. Sonó a caja fuerte reventada, como si alguien hubiera abierto de golpe una habitación cerrada durante años y el aire, en vez de entrar limpio, saliera cargado de polvo, deudas y miedo. En las calles, la gente se miraba con una mezcla rara. Alivio en los ojos, pero también esa sospecha de quien sabe que, cuando el tirano desaparece, lo que queda no es paz, es un hueco. Y los huecos, en política dominicana, se llenan a tiros. Juan Isidro Jiménez llevaba demasiado tiempo esperando ese instante como para celebrarlo. Lo que para otros era un final, para él era el comienzo de la parte más peligrosa. Demostrar que un civil podía sostener un país que se había acostumbrado a obedecer a un solo hombre. Y lo peor era el reloj invisible que empezó a correr desde el primer minuto. Porque el régimen de Lilis no era solo Lilis, era una red de compromisos, de acreedores, de oficiales, de caudillos regionales, de hombres armados que no sabían vivir sin un patrón. Si Jiménez quería gobernar, tenía que hacerlo antes de que esa red se reorganizara. Tenía que hacerlo rápido. Y tenía que hacerlo sin convertirse en lo mismo que acababa de caer. La muerte de Lilis en 1899 abrió la puerta a una transición que parecía inevitable, y al mismo tiempo, imposible. El país estaba atado por deudas, por concesiones, por promesas hechas en voz baja. Había cuentas que nadie quería mirar de frente. Había papeles firmados con tinta y con sangre. Y en medio de ese caos, Jiménez apareció como el hombre que podía poner números donde había gritos. Su perfil, comerciante, administrador, civil, era su mayor fortaleza. Y su mayor provocación, porque en un país de generales, un civil en la silla presidencial no era una solución. Era un desafío. Cuando finalmente llegó a la presidencia en 1899, no entró a un palacio. Entró a un campo minado. Cada decisión tenía un enemigo escondido. Cada nombramiento era una apuesta. Cada gesto de autoridad podía encender una rebelión. Y el tiempo, otra vez, se cerraba como una trampa. La gente quería resultados inmediatos. Pero el Estado estaba roto por dentro. No había un día uno de gobierno. Había un día uno de supervivencia. Jiménez intentó hacer lo que parecía lógico: ordenar la administración, estabilizar las finanzas, reducir el poder de los caudillos, devolverle al país una rutina que no dependiera del capricho de un jefe armado. Pero la lógica, en ese momento, era casi un acto de guerra, porque el orden no solo incomodaba a los violentos, también amenazaba a los que vivían del desorden, y esos eran muchos. El primer gran choque no tardó en tomar nombre propio: Horacio Vázquez. No era un personaje secundario ni un rival de salón, era un líder con base militar y política, un hombre con ascendencia sobre tropas y regiones, alguien que representaba otra forma de poder, la del caudillo que se siente con derecho a corregir al presidente si el presidente no se comporta como caudillo. Entre Jiménez y Vázquez no había solo diferencias personales. Había una disputa real por el control del país y por el modelo de gobierno. Civilismo contra caudillismo. Institución contra lealtad armada. Y esa pelea no se resolvía con discursos, se resolvía con hombres en la calle. La tensión creció como crece una tormenta en el Caribe. Primero un calor pesado, luego un viento raro, después el cielo que se oscurece sin aviso. Jiménez, desde la presidencia, tenía que negociar con fuerzas que no respetaban la negociación. Tenía que gobernar con un ejército que no era un instrumento del Estado, sino un conjunto de fidelidades personales. Tenía que sostener la autoridad sin tener el monopolio real de la fuerza. Y ahí estaba el límite brutal de su proyecto. Quería un país previsible, pero gobernaba un país que se alimentaba de la imprevisibilidad. En ese clima, cada rumor era un disparo de advertencia. Se hablaba de conspiraciones, de levantamientos, de pactos secretos. Se hablaba de restaurar el orden. Una frase que en la República Dominicana de entonces podía significar cualquier cosa, menos orden. Jiménez intentó resistir con política, con acuerdos, con administración, pero el conflicto con los horacistas se volvió una cuerda tensada al máximo. Y cuando una cuerda se tensa demasiado, no se afloja, se rompe. El golpe emocional y visual de esos meses era ver cómo la capital podía amanecer tranquila, y al caer la tarde, estar llena de hombres, armados, de barricadas improvisadas, de puertas cerradas a media luz. La presidencia de Jiménez no era un despacho, era una trinchera sin sacos de arena,
Y el reloj seguía corriendo. Si no consolidaba autoridad pronto, lo devorarían. Si cedía demasiado, lo convertirían en un adorno. Si se endurecía, lo acusarían de traicionar el ideal civilista que lo había llevado al poder. En 1902, la presión se volvió insoportable. La rebelión horacista avanzó, y el país se deslizó hacia una nueva guerra interna. Jiménez, acorralado por la realidad de un Estado sin control efectivo sobre las armas, tomó la decisión que lo marcó para siempre. Renunció. No fue una retirada elegante. Fue una salida forzada por la imposibilidad de gobernar en medio de un poder paralelo. La imagen es dura. Un presidente civil, elegido para traer estabilidad, obligado a abandonar el cargo porque la estabilidad era un lujo que el país todavía no podía pagar. Pero la historia dominicana no deja a sus protagonistas descansar. El vacío que siguió no trajo calma, trajo más fragmentación. Y en esa fragmentación, Jiménez no desapareció. Se convirtió en símbolo para unos y en obstáculo para otros. Su nombre seguía siendo útil. Para quienes querían un retorno al civilismo, para quienes necesitaban una figura respetable que equilibrara a los caudillos, para quienes buscaban una salida que no fuera simplemente cambiar un jefe armado por otro. Los años siguientes fueron un carrusel de gobiernos, presiones externas y crisis financieras. La deuda dominicana, acumulada y mal administrada durante décadas, se convirtió en una soga que apretaba desde fuera. Las potencias miraban con interés creciente, los acreedores no tenían paciencia. Y el país, atrapado entre sus guerras internas y sus compromisos internacionales, parecía caminar hacia una pérdida de soberanía por agotamiento. En ese escenario, la figura de Jiménez volvió a adquirir peso. Era, para muchos, el hombre que podía negociar sin incendiar, el civil que podía hablar con el exterior sin arrodillarse. Al menos en teoría. En 1914, tras años de inestabilidad, Juan Isidro Jiménez regresó a la presidencia, pero no volvió a un país nuevo. Volvió a un país más presionado, más vigilado, más frágil. El contexto era distinto y más peligroso. Ya no se trataba solo de caudillos internos. Se trataba de la sombra creciente de Estados Unidos sobre las aduanas, las finanzas y la política dominicana. La soberanía se discutía en papeles, en acuerdos, en asesorías, que sonaban técnicas pero olían a control. Y Jiménez, otra vez, quedó atrapado en el centro del huracán. Si aceptaba demasiado, lo llamarían entreguista. Si resistía demasiado, lo aislarían y lo derribarían. Su segundo mandato tuvo un enemigo claro y un límite de tiempo aún más cruel: la presión estadounidense por controlar la recaudación y garantizar el pago de la deuda, y la incapacidad del Estado dominicano para imponer disciplina interna sin recurrir a la violencia que Jiménez detestaba. Era como intentar apagar un incendio con las manos desnudas, mientras alguien, desde afuera, te exige que la casa quede intacta. Jiménez buscó equilibrar. Intentó mantener la autoridad civil, contener a los caudillos, negociar con Washington sin perder el control del país. Pero el suelo se movía bajo sus pies. Los jefes militares seguían siendo poderes autónomos. Las lealtades se compraban y se vendían. Y el gobierno, en vez de mandar, a menudo reaccionaba. En ese tablero apareció con fuerza el hombre que terminaría por cerrarle el paso. El general Desiderio Arias, caudillo del noroeste. Con tropas y territorio, con ambición y capacidad de desafiar al centro, Arias no era un rumor. Era un ejército con nombre propio. La tensión escaló de nuevo. Y esta vez el reloj tenía una fecha casi escrita. Si Jiménez no lograba someter o integrar a Arias, el país se partiría otra vez. Pero someterlo significaba guerra. Integrarlo significaba ceder poder real. Y mientras Jiménez dudaba, no por cobardía, sino por coherencia con su idea de gobierno, Estados Unidos observaba con impaciencia. Para Washington, la inestabilidad dominicana no era un drama humano. Era un riesgo financiero y estratégico, y los riesgos, en la lógica de las potencias, se corrigen. En 1916, el conflicto con Arias y la debilidad del gobierno se convirtieron en el argumento perfecto para la intervención. La presión fue directa, fría, sin poesía. O el Estado dominicano garantizaba control y estabilidad, o alguien lo haría por él. Jiménez quedó atrapado en una escena que resume su tragedia política. Un presidente civil intentando sostener la legalidad, mientras los caudillos internos lo desangran y una potencia externa le marca el paso. La salida fue otra renuncia. Otra vez, el civilismo derrotado no por falta de ideas, sino por exceso de realidad.
Jiménez dejó la presidencia en 1916, y poco después comenzó la ocupación militar estadounidense. La imagen es casi insoportable por su ironía. El hombre que había querido un país gobernado por instituciones terminó viendo cómo la debilidad institucional abría la puerta a soldados extranjeros. No era solo una derrota personal, era la confirmación de su peor temor: que sin un Estado fuerte, la soberanía es una palabra bonita, que se evapora cuando llega la crisis. Y aún así, incluso en esa caída, hay un giro que duele más. Jiménez no fue derribado por un solo enemigo, sino por una pinza. Por dentro, los caudillos que no aceptaban límites; por fuera, una potencia que no aceptaba incertidumbre. Entre ambos, su proyecto de gobierno civil quedó aplastado como un papel entre dos piedras. Cuando se alejó del poder, no se alejó del peso de la historia. Se fue con la sensación de haber corrido siempre contra el tiempo, de haber intentado construir un puente mientras el río crecía, y el país, en vez de entrar en la calma prometida por la estabilidad, entró en una nueva etapa donde la estabilidad tendría uniforme extranjero. La pregunta que quedaba flotando, y que perseguiría su nombre, era brutal. ¿Se puede gobernar con decencia cuando el poder real está en manos de quienes no creen en la decencia como regla, sino como debilidad? Si quieres entender a Juan Isidro Jiménez en su punto más humano, no lo imagines dando discursos. Imagínalo en silencio, mirando un mapa de la República Dominicana como quien mira una herida abierta, porque su tragedia no fue perder el poder. Su tragedia fue más cruel: tenerlo y descubrir que el poder no obedecía. En 1914, cuando vuelve a la presidencia, el país no le ofrece una segunda oportunidad. Le ofrece una cuenta regresiva: 2 años, quizá menos. Ese era el margen real antes de que la presión externa se volviera intervención, antes de que los caudillos internos volvieran a incendiarlo. Todo, antes de que la palabra soberanía se convirtiera en un papel mojado. Jiménez regresa con la idea fija de salvar el civilismo, de demostrar que un presidente puede gobernar sin ser jefe de montoneras. Pero el escenario ya está armado para lo contrario: un Estado con finanzas frágiles, un ejército sin disciplina nacional, regiones donde manda el que tiene hombres y rifles, y una potencia, Estados Unidos, que ya no pregunta, sino que calcula. La primera imagen de su segundo mandato es casi cinematográfica: oficinas públicas con archivos incompletos, aduanas convertidas en el corazón del conflicto, y una capital donde los rumores viajan más rápido que los decretos. Cada decisión de Jiménez tiene dos públicos: el dominicano, que exige orden sin dictadura, y el extranjero, que exige garantías sin paciencia. Y entre ambos, el presidente civil camina como sobre vidrio. Jiménez intenta empezar por lo que siempre creyó: administración, legalidad, rutina. No es un gesto menor. En un país acostumbrado a que el poder se mida por el número de fusiles, insistir en formularios, presupuestos y nombramientos por mérito es casi una provocación. Su gobierno busca reorganizar la recaudación, contener el gasto y, sobre todo, reducir la autonomía de los jefes militares regionales. Pero ahí aparece el primer choque brutal. Para imponer orden, necesitas fuerza. Para no traicionar el civilismo, no quieres usarla como caudillo. Es el dilema que lo persigue como una sombra. Y entonces el conflicto toma nombre propio: Desiderio Arias. Arias no es un opositor de salón. Es un caudillo con territorio, con lealtades armadas, con rutas, con hombres que no esperan órdenes del Palacio Nacional. En el noroeste, su autoridad pesa más que cualquier decreto. Y lo más peligroso no es su existencia, sino el mensaje que envía. Si Arias puede desafiar al presidente sin consecuencias inmediatas, otros también pueden. El Estado, otra vez, queda expuesto como una casa sin cerraduras. Jiménez intenta lo que un civil intenta primero: negociar. Busca integrar, pactar, desactivar. Pero cada conversación con un caudillo tiene un precio oculto. Si cede demasiado, el gobierno se convierte en rehén. Si se endurece, el país se enciende. Y mientras él mide cada paso, Washington mide otra cosa: riesgo. Riesgo para el cobro de la deuda, para la estabilidad de las aduanas, para el control del Caribe en plena época en que Estados Unidos ya se comporta como árbitro regional. La presión estadounidense no llega como un cañonazo al principio, llega como una carta, como una visita diplomática, como una recomendación técnica, palabras limpias que esconden una amenaza sucia. O garantizas estabilidad, o la garantizamos nosotros. Jiménez lo entiende.
Y ahí empieza su carrera contra el tiempo. Porque el reloj no lo marca el calendario dominicano, lo marca la paciencia de una potencia. Y esa paciencia, cuando se agota, no discute, desembarca. En el interior, la situación se vuelve un tablero de ajedrez con piezas vivas. Arias se mueve, se repliega, vuelve a aparecer. Los informes llegan a la capital con detalles que parecen de otra época. Hombres armados concentrándose, caminos controlados, pueblos donde el gobierno central es un rumor. Jiménez, que detesta la violencia como método político, se enfrenta a una decisión que lo desgarra. Ordenar una campaña militar fuerte y parecerse a lo que siempre combatió, o tolerar la insubordinación y demostrar que el Estado no manda. En ese punto, su gobierno intenta fortalecer la autoridad central sin caer en la lógica del caudillo. Busca reorganizar mandos, limitar arbitrariedades y sostener la legalidad como una muralla. Pero la muralla está hecha de papel cuando el otro lado tiene pólvora. Y el país lo siente. La gente común, la que solo quiere trabajar y sobrevivir, vuelve a reconocer el sonido de la inestabilidad. Mercados que cierran temprano, calles que se vacían al atardecer, conversaciones en voz baja, la sensación de que cualquier chispa puede prenderlo todo. Y entonces llega el giro más amargo. El conflicto interno se convierte en excusa perfecta para el externo. Estados Unidos intensifica su presión. No es solo preocupación, es ultimátum disfrazado. La narrativa es simple y eficaz. La República Dominicana no puede garantizar orden. Por lo tanto, hay que ayudarla a garantizarlo. Jiménez queda atrapado en una pinza histórica. Si reprime con dureza, pierde su alma política. Si no reprime, pierde el país. Y si intenta un punto medio, pierde ambas cosas. En 1916, la crisis con Arias escala hasta el borde de la guerra abierta. La autoridad del gobierno se ve desafiada de forma que ya no se puede ocultar con comunicados, y en ese momento la presencia estadounidense deja de ser sombra y se vuelve cuerpo. Buques, marines, movimientos que no necesitan permiso para intimidar. La escena es brutal por su claridad. La soberanía dominicana, esa palabra que se pronuncia con orgullo, empieza a depender de decisiones tomadas fuera de la isla. Jiménez intenta resistir sin romper. Busca sostener la legalidad, evitar un baño de sangre, impedir que el país se convierta en campo de batalla. Pero la realidad lo empuja hacia una esquina, y ahí aparece el límite final de su proyecto. Un presidente civil no puede gobernar si el monopolio de la fuerza no está en manos del Estado. Sin eso, la Constitución es un libro. El poder real, otra cosa. La tensión llega a un punto insoportable. Y Jiménez, fiel a su lógica, y también prisionero de ella, toma la decisión que lo define. Renuncia. No es una renuncia cómoda. Es una renuncia con el sabor de la derrota histórica, porque al irse, deja un vacío que no se llena con dominicanos. Se llena con uniformes extranjeros. Poco después, la ocupación militar estadounidense se instala en el país, y la ironía es tan cruel que parece escrita para humillar. El hombre que quiso salvar el civilismo termina viendo cómo la debilidad del Estado abre la puerta a la pérdida de control nacional. Durante la ocupación, Jiménez ya no es presidente, pero sigue siendo símbolo. Para algunos, el último intento serio de gobernar sin caudillismo. Para otros, el ejemplo de que la decencia no basta. Su figura se vuelve un espejo donde cada bando ve lo que quiere ver. Los civilistas ven dignidad. Los pragmáticos ven impotencia. Los caudillos ven una advertencia. Si el centro no tiene fuerza, el centro cae. Y sin embargo, hay un detalle que suele olvidarse. Jiménez no cae por un solo enemigo. Cae por una combinación letal. Por dentro, caudillos como Arias, que representan la política armada como costumbre. Por fuera, Estados Unidos, que representa la estabilidad como interés. Entre ambos, su gobierno queda aplastado como una hoja entre dos piedras. En esos años finales, su vida pública se vuelve más silenciosa. Pero su nombre sigue circulando en conversaciones políticas como una pregunta incómoda, porque su experiencia deja una lección que nadie quiere aceptar. La democracia no se sostiene solo con buenas intenciones. Necesita instituciones capaces de imponerse incluso cuando nadie quiere obedecer. Jiménez lo intentó 2 veces, y 2 veces el país le respondió con la misma frase, aunque no la dijera en voz alta. Aquí manda quien puede. El tiempo, ese enemigo invisible que lo persiguió desde 1899, lo alcanza definitivamente. Ya no corre contra rivales electorales ni contra conspiraciones de pasillo. Corre contra el desgaste, contra la enfermedad,
contra la sensación de haber visto repetirse el mismo ciclo. Civilismo que intenta nacer, caudillismo que lo asfixia y potencias que aprovechan el ahogo para entrar. Juan Isidro Jiménez muere el 13 de abril de 1919. Y la imagen final no es la de un héroe triunfante ni la de un villano derrotado. Es la de un hombre que apostó por un tipo de poder que su época todavía no sabía sostener. Un hombre que quiso que el Estado fuera más fuerte que los hombres armados. Y terminó comprobando, con su propia caída, que cuando el Estado es débil, la historia no perdona, la historia ocupa. Dicen que hay derrotas que terminan cuando cae el telón. La de Juan Isidro Jiménez no. La suya siguió caminando por las calles, con botas ajenas, mucho después de que él dejara el palacio. Y lo más cruel es el contraste. El hombre que renunció para evitar sangre dominicana terminó viviendo en un país donde la soberanía se volvió un trámite militar, como si la historia le hubiera cobrado, con intereses, cada intento de gobernar con leyes en una tierra acostumbrada a obedecer fusiles. Cuando Jiménez se aparta en 1916, no se retira a descansar. Se retira a mirar, impotente, cómo se instala lo que él temía desde el primer día de su segundo mandato. La ocupación estadounidense no llega como una metáfora, llega como una escena física. Marines desembarcando, banderas nuevas en puntos estratégicos, órdenes en otro idioma, y una administración que empieza a reorganizar el país con la frialdad de quien no tiene que pedir permiso para existir. Para la gente común, el cambio se siente en detalles que cortan. El silencio raro en las plazas, el peso de una patrulla que no es de aquí, la sensación de que la política dejó de ser discusión y se convirtió en control. Jiménez, ya fuera del poder, queda atrapado en una paradoja insoportable. Si habla demasiado fuerte, lo acusarán de agitar el país en un momento en que cualquier chispa puede justificar más represión. Si calla, parecerá cómplice o resignado. Y él no es ninguna de las dos cosas. Es un civilista herido, un hombre que creyó que la República podía aprender a gobernarse sin caudillos, y que ahora ve cómo el remedio extranjero se impone porque el cuerpo interno no supo defenderse. En esos meses, su nombre sigue siendo un punto de referencia. Para muchos dominicanos, Jiménez representa la última puerta que se cerró antes de que entrara el ocupante. Para otros, es el símbolo de una debilidad que invitó la intervención. Y esa discusión, envenenada, lo persigue. Porque no es un debate académico, es una pelea por el relato. ¿Fue Jiménez un hombre digno que se negó a convertirse en tirano? ¿O fue un presidente incapaz de imponer autoridad? La respuesta depende de lo que cada quien quiera justificar. La resistencia, la resignación o el cinismo. Pero hay algo que no admite propaganda. El reloj. Jiménez ya no tiene el reloj político, tiene el reloj biológico. La salud se le va estrechando como un cerco. Y aquí aparece la verdadera cuenta regresiva de su último acto. No le quedan años para reconstruir su imagen, ni para volver a intentar una tercera vez, ni para esperar a que el país madure. Le quedan meses, quizá un par de años, para ver si su idea, el civilismo, sobrevive a la ocupación o muere con él. Mientras tanto, la ocupación reorganiza el Estado con una lógica que parece eficiente, pero que tiene un precio moral altísimo. Se centralizan funciones, se controlan aduanas, se impone disciplina administrativa. Desde fuera, algunos lo llaman orden. Desde dentro, muchos lo sienten como humillación. Y en esa tensión nace un nuevo tipo de energía política. El nacionalismo de resistencia. La ironía es brutal. Lo que los caudillos y las guerras internas no lograron unir, lo une la presencia extranjera. El país, que tantas veces se partió por bandos, empieza a reconocerse en una herida común. Jiménez observa ese despertar con sentimientos mezclados. Por un lado, confirma su diagnóstico. La República necesitaba instituciones, no jefes armados. Por otro, ve que el impulso de unidad llega tarde y llega por dolor. Y él, que siempre quiso evitar el derramamiento, entiende que la historia no negocia con la delicadeza. Enseña a golpes. En su vida privada, el hombre que fue comerciante, líder partidario y presidente 2 veces se va quedando sin escenario. Ya no hay gabinete, ni decretos, ni recepciones oficiales. Hay conversaciones cortas, visitas medidas, cartas y una memoria que no descansa, porque Jiménez no puede escapar de una pregunta que lo muerde por dentro. Si hubiera actuado con más dureza contra Desiderio Arias, ¿habría evitado la ocupación? Y si la respuesta fuera sí, entonces su renuncia no sería un acto de dignidad, sino el error más caro de su vida. Pero si la respuesta es no,
Entonces, su renuncia fue lo único que le quedaba para no convertirse en aquello que siempre combatió. Ese es el conflicto final de Jiménez. No contra un enemigo visible, sino contra el juicio de la historia. Un juicio que no se dicta en un tribunal, sino en la memoria colectiva, donde la gente no siempre premia la coherencia. A veces premia la fuerza. Y sin embargo, incluso en ese silencio, Jiménez sigue siendo peligroso para ciertos intereses. No porque tenga ejército, sino porque tiene un símbolo. El de un presidente que prefirió irse antes que gobernar como caudillo bajo presión. En un país donde la política se había confundido tantas veces con la violencia, esa decisión es una acusación muda contra todos los que sí eligieron el camino del plomo. Su sola existencia recuerda que hubo otra opción, aunque fracasara. Los años 1917 y 1918 pasan con esa sensación de vida suspendida, la ocupación se consolida, la administración militar se vuelve rutina, y la sociedad dominicana aprende a convivir con una normalidad extraña. Hay menos guerras internas, pero también menos control propio. Es como vivir en una casa ordenada por un extraño. Todo está en su sitio, pero nada te pertenece del todo. Jiménez envejece en ese paisaje. Y aquí el relato se vuelve íntimo, casi cruel en su sencillez. El hombre que soñó con un Estado fuerte termina viendo un Estado funcionando, sin soberanía plena. Es una imagen que duele porque es concreta. No es una teoría, es el día a día. Es escuchar decisiones tomadas sin consulta real. Es ver cómo la política dominicana se reduce, cómo los márgenes se estrechan, cómo el futuro inmediato ya no depende de elecciones, sino de disposiciones de ocupación. En ese contexto, su figura empieza a transformarse. Ya no es solo el político de los bolos enfrentado a los coludos, ni el presidente derrocado y vuelto a elegir. Se convierte en un antecedente moral, y eso, en un país herido, es una forma de poder póstumo. Porque cuando la ocupación termine, y terminará, la República necesitará reconstruir su idea de gobierno. Y en esa reconstrucción, el ejemplo de Jiménez quedará como una advertencia doble. Sin instituciones, el civilismo se rompe. Sin civilismo, las instituciones se pudren. El 13 de abril de 1919, Juan Isidro Jiménez muere. No muere en un campo de batalla, ni en un golpe de Estado, ni en un exilio dramático. Muere con la carga de haber visto, en vida, el resultado de su mayor miedo. Y esa muerte tiene un peso simbólico que muchos sienten sin decirlo. Se apaga un hombre que representaba la posibilidad, frágil, imperfecta, pero real, de una república gobernada por civiles en una época que premiaba a los fuertes. Después de su muerte, su legado no queda cerrado. Queda abierto como una discusión nacional. Sus críticos dirán que fue demasiado blando, que no entendió el lenguaje de su tiempo, que confundió virtud con eficacia. Sus defensores dirán que fue coherente, que se negó a convertir la presidencia en un cuartel, que intentó construir un país donde el poder no dependiera del miedo. Y ambos bandos, sin querer, confirman lo mismo. Jiménez fue importante porque encarnó una tensión real, no un mito cómodo. La ocupación seguirá hasta 1924. Jiménez no la verá terminar, pero su historia queda incrustada en ese periodo como una pieza clave. El presidente que renunció cuando entendió que, para ganar, tendría que traicionarse. Y ahí está el giro final, el más incómodo. Quizá su derrota política fue, al mismo tiempo, su victoria ética. No una victoria que se celebra con desfiles, sino una que se reconoce con el tiempo, cuando un país se pregunta qué tipo de poder quiere. Porque al final, Juan Isidro Jiménez no fue el hombre que perdió el poder. Fue el hombre que descubrió el precio de conservarlo en una república sin monopolio de la fuerza, con caudillos en las provincias, y una potencia extranjera esperando el momento exacto para intervenir. Su vida fue una carrera contra relojes que nunca controló. El reloj de la violencia interna, el reloj de la presión externa y, al final, el reloj de su propio cuerpo. Y si hoy su nombre suena lejano, basta imaginar la escena que lo resume todo. Un presidente civil, con la Constitución en la mano, intentando detener una tormenta con papel, no porque fuera ingenuo, sino porque se negó a empuñar el mismo fuego que estaba quemando al país. Esa negativa lo derribó. Pero también dejó una pregunta que todavía incomoda. ¿Cuántas veces una nación confunde orden con miedo y fuerza con futuro?